Hay un miedo que es peor que la muerte. Es el miedo a la eternidad de alguien que amas. Es la agonía silenciosa de ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres caminar con una sonrisa en el rostro, directos a un abismo sin Cristo. Es el dolor que se te clava en el pecho cuando se burlan de tu fe. Es la silla vacía a tu lado en la iglesia. Es la noche de insomnio, con lágrimas en la almohada clamando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no ven? Y has intentado de todo. Has predicado en la cocina, has rogado, has llorado, has discutido, has dejado Biblias accidentalmente abiertas. Pero cada intento, cada argumento lógico parece construir un muro de resentimiento más alto. Y el enemigo te susurra la mentira más cruel: ríndete, es inútil, han ido demasiado lejos, ya son un caso perdido. Pero hoy esa mentira se derrumba. Y si te dijera que has estado peleando la batalla equivocada, que has estado usando armas carnales de lógica y emoción para una guerra que es espiritual, y si te dijera que tu familiar no es el enemigo sino el prisionero de guerra, y que la razón por la que no entienden es porque el Dios de este siglo los ha cegado, en la enseñanza de hoy no vamos a aprender un nuevo sermón, vamos a desatar el arsenal de la guerra espiritual. Te voy a entregar tu fundamento legal, la promesa de pacto inquebrantable de Hechos capítulo 16, que declara: serás salvo tu casa. Aprenderás a dejar de pelear contra el rehén y a empezar a atar al secuestrador, y te guiaré paso a paso en la oración de autoridad que no pide, sino que reclama la salvación de tu familia como la herencia que Cristo ya compró para tu linaje. Así que si hay un nombre en tu corazón que te rompe el alma, si te niegas a aceptar que tu familia le pertenezca al infierno, entonces prepara tu espíritu, toma tu lugar como el sacerdote de tu hogar, porque hoy no venimos a llorar por los cautivos, venimos a liberarlos. Comencemos. Amados, hay un tipo de dolor que es diferente a todos los demás. No es el dolor agudo de una enfermedad física, ni la ansiedad punzante de una crisis financiera. Es un dolor sordo, un peso constante, una agonía que solo conoce el creyente que ama a Dios con toda su alma, pero que vive rodeado por una familia que no lo conoce. Es el dolor del intercesor. Es la angustia de un luto en vida. Es saber con una certeza que te hiela el alma, que si el Señor viniera en esta noche, las personas que más amas en este mundo, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, se quedarían atrás. Este es el Getsemaní silencioso del padre y de la madre. Son las noches de insomnio, no por tus propias deudas, sino rogando por el alma de un hijo rebelde. Es la silla vacía a tu lado en la iglesia, domingo tras domingo, un recordatorio visible de la brecha espiritual en tu propio hogar. Es la sonrisa que finges en las reuniones familiares, mientras tu corazón se rompe al escuchar las conversaciones vacías, la blasfemia casual, la total indiferencia hacia las cosas eternas. Es el miedo que te golpea a las 3 de la mañana, no el miedo a tu propia muerte, sino el terror de la eternidad de ellos. Es una soledad que el mundo no puede entender. Tus familiares inconversos te acusan de fanático, de religioso, de exagerado. Y tus hermanos en la fe, aunque bien intencionados, a veces no comprenden la guerra civil diaria que se libra en tu casa. No entienden lo que es ser la única luz en medio de tanta oscuridad, el único ancla de fe en un barco que parece ir a la deriva. Y este dolor, esta preocupación constante, es lo que la Biblia llama una carga. Y el enemigo de nuestra alma, el acusador, es un maestro en usar esta carga para atormentarnos. Él toma nuestro amor santo y lo convierte en un arma de condenación contra nosotros mismos. Te susurra al oído la mentira de la culpa. ¿En qué fallé? Si yo fuera un mejor cristiano, mi esposo ya sería salvo. Y el enemigo de nuestra alma, el acusador, es un maestro en usar esta carga para atormentarnos. Él toma nuestro amor santo y lo convierte en un arma de condenación contra nosotros mismos. Te susurra al oído la mentira de la culpa. ¿En qué fallé? Si yo fuera un mejor cristiano, mi esposo ya sería salvo. Si yo hubiera sido una madre más paciente, mi hija no se habría alejado. Mi hipocresía, mi pecado, es la razón por la que ellos no creen. Y así, la carga del amor se mezcla con la carga de la culpa y terminamos paralizados, sintiéndonos indignos de orar, convencidos de que somos la causa del problema. Pero hoy, la palabra de Dios viene a demoler esa fortaleza de mentira. Esa carga que sientes en tu espíritu no es un castigo de Dios, no es la evidencia de tu fracaso. Amado, amada, esa carga es un honor, es un regalo divino. ¿Qué es esa carga? Es la primera señal de tu llamado sacerdotal. Es el Espíritu Santo, el gran intercesor, que ha puesto su propio corazón, su propia agonía por los perdidos dentro de ti. Tú no estás llorando con tus lágrimas, estás llorando con las lágrimas de Cristo. Dios, en su soberanía y su misericordia, ha mirado a tu familia perdida y en lugar de abandonarlos a su incredulidad, te escogió a ti, te encendió como la única luz en medio de la oscuridad de tu linaje. Eres el Noé de tu casa, comisionado para construir un arca de oración. Eres la Rahab en el muro, y tu fe es el cordón de grana que salvará toda tu parentela. Eres el carcelero de Filipo de este siglo,
Y la promesa de Dios para ti es la misma: serás salvo tú y tu casa. Él te ha designado legalmente como el intercesor de tu pacto familiar. Te ha puesto como un atalaya en la muralla de tu hogar. Y esa carga que sientes no es para aplastarte, es el manto de intercesión que Dios ha puesto sobre tus hombros. Es la evidencia innegable de que Dios no se ha rendido con tu familia. Es la prueba de que Él ha comenzado su obra de rescate y que ha decidido usarte a ti como el canal legal, como el socio estratégico para traerlos a casa. Esta revelación debe cambiarlo todo. Tu oración deja de ser el lamento de una víctima: Señor, ¿por qué a mí? Y se convierte en el clamor de un guerrero comisionado: Señor, heme aquí, ¿qué debo hacer? Deja de ser el huérfano que llora y te conviertes en el sacerdote que se para en la brecha. Ya no estás solo en tu dolor. Estás en sociedad con el Espíritu Santo, participando en la obra más importante del universo, el rescate de almas. Has recibido tu llamado sacerdotal, pero antes de que un sacerdote pueda ministrar con poder, antes de que pueda entrar en la guerra santa por su linaje, debe estar absolutamente, inquebrantablemente convencido de la voluntad de su rey. ¿Estamos orando en vano? ¿Estamos luchando contra un destino ya escrito? ¿O estamos de hecho ejecutando la voluntad apasionada de nuestro Padre Celestial? La agonía más profunda de un intercesor no es la rebelión de su ser amado, es la guerra en su propia mente, es la batalla contra la duda. Nos arrodillamos en el cuarto de guerra con lágrimas en los ojos y el acusador de los hermanos, que es un teólogo experto, viene a susurrarnos al oído: y si no es la voluntad de Dios salvarlos, y se han ido demasiado lejos, y si han blasfemado, han rechazado su llamado tantas veces que Él finalmente se ha rendido. ¿No habla la Biblia de predestinación? Y si ellos simplemente no son de los escogidos. Y esta mentira, amados, es el veneno más paralizante. Es el arma que convierte nuestra intercesión en un susurro tímido en lugar de un decreto de guerra. Si no estamos absolutamente 100% convencidos de que la salvación de nuestra familia es la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán débiles. Serán oraciones de sí es tu voluntad, oraciones de esperanza vaga, no oraciones de fe. ¿Cómo podemos pelear una guerra si no estamos seguros de que nuestro rey quiere ganar la batalla? Hoy, antes de aprender a atar o a desatar, debemos demoler esta fortaleza de la duda. Debemos establecer con la autoridad de la palabra infalible de Dios que tu oración por la salvación de tu familia no es un intento de torcer el brazo de un Dios reacio. Tu oración es el acto de ponerte de acuerdo con el corazón apasionado y la voluntad revelada del Padre. Debemos silenciar la voz de nuestra experiencia, lo que vemos en nuestro cónyuge incrédulo, lo que oímos de nuestro hijo rebelde, y sintonizar únicamente la voz de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es el deseo de Dios? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo está dando instrucciones sobre la oración. ¿Y cuál es la oración prioritaria? Por todos los hombres. ¿Por qué? El versículo 4 nos da la respuesta, y es el corazón de Dios revelado. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Detengámonos aquí. La palabra de Dios no dice que Él quiere que algunos sean salvos, no dice que quiere que los buenos sean salvos, dice que quiere que todos sean salvos. Esta es su voluntad declarada, no es un misterio. El corazón de Dios no es exclusivo, es inclusivo. Su deseo es la redención, no la condenación. La única razón por la que no todos son salvos no es porque Él no quiera, sino porque Él en su soberanía le ha dado al hombre el libre albedrío de rechazar su amor. Pero su voluntad, su deseo, su pasión es que sean salvos. Necesitamos más pruebas, miremos la cruz. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 es la bandera del cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó a la iglesia, amó al cosmos, al sistema caído. Tu esposo incrédulo es parte de ese mundo, tu hija rebelde es parte de ese mundo, tus padres idólatras son parte de ese mundo que Él amó tanto que dio a su único hijo. El precio por la salvación de tu familia ya fue pagado en su totalidad. No estás pidiéndole a Dios que compre un regalo, le estás pidiendo que atraiga a la persona para la cual el regalo ya fue comprado. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos da una radiografía del corazón paciente de Dios. Él escribe: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la naturaleza de nuestro Padre. Él es paciente. Su corazón se rompe ante la idea de que ninguno, ni uno solo, ni siquiera el más rebelde perezca. Su anhelo activo, su voluntad manifiesta, es que todos procedan al arrepentimiento. Amado, amada, cuando tú te pones de rodillas en la madrugada llorando por la salvación de tu casa, no estás solo en ese momento. Estás orando la oración más poderosa que existe. ¿Por qué? Porque estás en perfecta alineación con la voluntad apasionada del Dios Todopoderoso. Tu clamor es el eco del clamor del corazón del Padre.
Tú y Dios están del mismo lado, peleando contra el mismo enemigo, el diablo, por el mismo prisionero de guerra, tu ser amado. Esta revelación debe cambiar radicalmente tu postura de oración. Deja de ser un mendigo que suplica una migaja. Deja de ser un huérfano que espera un favor. Y te conviertes en un embajador que ejecuta los decretos de su rey. Tu oración ya no es, oh Padre, por favor, si quieres, podrías considerar salvar a mi esposo. No, tu oración se convierte en un decreto de guerra legal. Padre, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Y vengo a ponerme de acuerdo con tu voluntad revelada en 1 de Timoteo capítulo 2. Tú quieres que mi esposo sea salvo. Vengo a ponerme de acuerdo con 2 de Pedro capítulo 3. Tú no quieres que él perezca. Así que, Padre, basado en tu propia voluntad, desato ahora tu poder de convicción sobre su vida. Y te doy gracias porque tu palabra no puede fallar. ¿Ves la diferencia? La oración de duda es pasiva, pero la oración de certeza es una arma. No estás tratando de convencer a Dios, te estás uniendo a Él para convencer al enemigo y al incrédulo. Esta es la roca sobre la que nos paramos. La voluntad de Dios no es el problema, su voluntad es la salvación de todos. Nuestra fe, por lo tanto, no es arrogante al pedir por nuestra familia. Nuestra fe es obediente. Y ahora que estamos absolutamente seguros de que Él quiere salvarlo, Dios nos da un arma legal aún más específica, un fundamento de pacto diseñado precisa y poderosamente para la unidad familiar. Amados, la revelación de que Dios anhela apasionadamente la salvación de toda la humanidad es el fundamento que calma nuestra ansiedad. Nos asegura que estamos orando alineados con su corazón. Pero en la guerra espiritual por la vida eterna de nuestra familia, la voluntad general de Dios no es nuestra única arma. Un guerrero necesita una promesa específica. Un abogado no va a la corte con un libro de filosofía, va con un estatuto legal, con un precedente, con un contrato firmado. Y el Padre, en su infinita misericordia, sabiendo la agonía del intercesor familiar, nos ha dado exactamente eso, un precedente legal inquebrantable, un pacto de salvación familiar que se convierte en nuestro fundamento legal para reclamar a los nuestros. Esta promesa, este pacto, fue desatado en uno de los momentos más oscuros y más gloriosos del Nuevo Testamento, en una prisión en Filipo, a medianoche. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas, después de haber sido azotados brutalmente por predicar, fueron arrojados al calabozo más profundo con sus pies en el cepo. Era una situación sin esperanza humana. Pero a medianoche, en lugar de quejarse de su injusticia, estaban cantando himnos. Y la Biblia dice que sobrevino de repente un gran terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, despertando en pánico y asumiendo que todos habían huido, lo cual significaba su propia ejecución, sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Temblando, el carcelero entró. Ahora, detengámonos aquí. Esta es la pregunta clave. El carcelero está preguntando por sí mismo, su pregunta es individual. La respuesta lógica y teológicamente correcta habría sido, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Pero esa no fue la respuesta que el Espíritu Santo le dio a Pablo. La respuesta de Pablo, ungida por el Espíritu de pacto, fue una explosión profética que trasciende a ese hombre y se convierte en una promesa para la iglesia de todas las edades. Pablo declaró en el versículo 31 de Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu casa. ¿Por qué Pablo añadió y tu casa? El carcelero no había preguntado por su casa. ¿Por qué Pablo se atrevió a incluir a toda una familia en la salvación de un solo hombre? Lo hizo porque Pablo no estaba operando bajo la lógica humana, estaba operando bajo el principio divino del pacto generacional. Esta es la revelación que debe explotar en tu espíritu. Esta promesa no es una garantía de salvación automática. No significa que porque tú crees tu familia se salvará mágicamente sin su propia fe. Eso violaría el libre albedrío que Dios mismo estableció. No, esta promesa es algo mucho más poderoso. Es un fundamento legal, es la transferencia de una autoridad sacerdotal. Es Dios dándole al creyente de ese hogar, al cabeza de pacto, sea hombre o mujer, padre o hijo, el derecho legal de pararse en la brecha por su familia y reclamarlo para el reino. Dios siempre ha obrado a través de la unidad familiar. Cuando Él quiso salvar al mundo del diluvio, no le dio a Noé una balsa personal, le dio un pacto para él y para su casa. Cuando quiso salvar a la familia de Rahab en la caída de Jericó, no le dio a ella un salvoconducto, le dio el cordón de grana y la promesa de que toda su casa que estuviera dentro de esos muros sería salva. Y aquí, en Filipo, Dios establece el pacto de la gracia para la familia. El creyente de la casa se convierte en el cordón de grana espiritual para todo su linaje. Tú eres el creyente en la casa. Tú eres el Noé de tu familia. Tú eres la Rahab de tu hogar. Tú eres el carcelero de Filipos de este siglo. Y la promesa de Hechos 16:31 es tu promesa. Es tu título de propiedad. Es el documento legal que llevas a la corte del cielo.
Esta revelación debe cambiar radicalmente tu oración. Ya no oras desde una esperanza vaga, basada en la voluntad general de Dios de que todos sean salvos. Ahora oras desde un pacto específico. Tu oración deja de ser una súplica y se convierte en una demanda legal, en una reclamación de herencia. Tu oración ahora suena diferente. Suena así: Padre Celestial, vengo ante tu trono de gracia, no con miedo, sino con el título de propiedad que tú mismo me diste en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Padre, yo creo en el Señor Jesucristo, y tu palabra no puede mentir. Tú me diste la promesa de tú y tu casa. Yo he cumplido con mi parte del pacto, yo he creído. Y ahora, Padre, por la autoridad de tu propia palabra, reclamo la salvación de mi casa, reclamo a mi esposo nombre, reclamo a mi esposa nombre, reclamo a mis hijos nombre. Ellos son mi casa y el pacto dice que la promesa es para mí, para ellos. Esta oración hace temblar al infierno. ¿Por qué? Porque ya no estás peleando con emociones, estás peleando con la ley. Le estás recordando a Dios su propio juramento. Y Dios está obligado por su propio honor y su propia integridad a cumplir una promesa de pacto. El resto de la historia en Hechos 16 nos muestra la inmediatez de esta promesa. ¿Qué pasó después de que Pablo la declaró? La Biblia dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esa misma noche se bautizó él con todo lo suyo y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El pacto se cumplió en cuestión de horas. La fe del carcelero activó la salvación de toda su familia. Tu fe, amado intercesor, es el ancla que sostiene. Ahora, detengámonos aquí. Esta es la pregunta clave. El carcelero está preguntando por sí mismo. Su pregunta es individual. La respuesta lógica y teológicamente correcta habría sido: cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Pero esa no fue la respuesta que el Espíritu Santo le dio a Pablo. La respuesta de Pablo, ungida por el Espíritu de pacto, fue una explosión profética que trasciende a ese hombre y se convierte en una promesa para la iglesia de todas las edades. Pablo declaró en el versículo 31 de Hechos 16: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tu casa. ¿Por qué Pablo añadió y tu casa? El carcelero no había preguntado por su casa. ¿Por qué Pablo se atrevió a incluir a toda una familia en la salvación de un solo hombre? Lo hizo porque Pablo no estaba operando bajo la lógica humana, estaba operando bajo el principio divino del pacto generacional. Esta es la revelación que debe explotar en tu espíritu. Esta promesa no es una garantía de salvación automática. No significa que porque tú crees tu familia se salvará mágicamente sin su propia fe. Eso violaría el libre albedrío que Dios mismo estableció. No, esta promesa es algo mucho más poderoso. Es un fundamento legal. Es la transferencia de una autoridad sacerdotal. Es Dios dándole al creyente de ese hogar, al cabeza de pacto, sea hombre o mujer, padre o hijo, el derecho legal de pararse en la brecha por su familia y reclamarlos para el reino. Dios siempre ha obrado a través de la unidad familiar. Cuando Él quiso salvar al mundo del diluvio, no le dio a Noé una balsa personal, le dio un pacto para él y para su casa. Cuando quiso salvar a la familia de Rahab en la caída de Jericó, no le dio a ella un salvoconducto, le dio el cordón de grana y la promesa de que toda su casa que estuviera dentro de esos muros sería salva. Y aquí en Filipo Dios establece el pacto de la gracia para la familia. El creyente de la casa se convierte en el cordón de grana espiritual para todo su linaje. Tú eres el creyente en la casa, tú eres el Noé de tu familia, tú eres la Rahab de tu hogar, tú eres el carcelero de Filipos de este siglo. Y la promesa de Hechos 16:31 es tu promesa. Es tu título de propiedad. Es el documento legal que llevas a la corte del cielo. Esta revelación debe cambiar radicalmente tu oración. Ya no oras desde una esperanza vaga basada en la voluntad general de Dios de que todos sean salvos. Ahora oras desde un pacto específico. Tu oración deja de ser una súplica y se convierte en una demanda legal, en una reclamación de herencia. Tu oración ahora suena diferente. Suena así: Padre Celestial, vengo ante tu trono de gracia, no con miedo, sino con el título de propiedad que tú mismo me diste en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Padre, yo creo en el Señor Jesucristo, y tu palabra no puede mentir. Tú me diste la promesa de tú y tu casa. Yo he cumplido con mi parte del pacto, yo he creído. Y ahora, Padre, por la autoridad de tu propia palabra, reclamo la salvación de mi casa. Reclamo a mi esposo nombre, reclamo a mi esposa nombre, reclamo a mis hijos nombre. Ellos son mi casa y el pacto dice que la promesa es para mí y para ellos. Esta oración hace temblar al infierno. ¿Por qué? Porque ya no estás peleando con emociones, estás peleando con la ley. Le estás recordando a Dios su propio juramento. Y Dios está obligado, por su propio honor y su propia integridad, a cumplir una promesa de pacto. El resto de la historia en Hechos 10 nos muestra la inmediatez de esta promesa. ¿Qué pasó después de que Pablo la declaró? La Biblia dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esa misma noche se bautizó él con todo lo suyo
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El pacto se cumplió en cuestión de horas. La fe del carcelero activó la salvación de toda su familia. Tu fe, amado intercesor, es el ancla que sostendrá el barco de tu familia en la peor tormenta. Puede que ellos, en su libre albedrío, estén en la provincia apartada, pero tú, el sacerdote del hogar, estás en la corte celestial, sosteniendo el título de propiedad, recordándole al juez su propia promesa. Hemos establecido la voluntad del Padre. Y ahora hemos establecido el fundamento legal de nuestro pacto. Pero para ejecutar este pacto, debemos identificar con precisión al enemigo que ha puesto un velo sobre los ojos de nuestros seres amados. Amados, si hay una frustración que define al intercesor que clama por su familia, es la frustración de la lógica inútil. Oramos, ayunamos y luego vamos y hablamos con nuestro ser amado. Le presentamos la verdad del Evangelio con la lógica más impecable. Le mostramos el amor de Cristo con nuestras acciones. Le suplicamos con lágrimas y nos estrellamos contra un muro de piedra. No oyen, no ven, o peor aún, nos miran con desprecio como si estuviéramos hablando locura. La verdad que para nosotros es tan clara como el sol del mediodía, para ellos es un cuento de hadas o una amenaza. Y volvemos a nuestro cuarto de oración golpeados y confundidos, clamando: Señor, ¿por qué son tan tercos? ¿Por qué no pueden entender? Hemos caído en la trampa más antigua. Creemos que esta es una batalla de información, cuando en realidad es una batalla de revelación. Creemos que si tan solo encontramos el argumento perfecto, el libro correcto, el testimonio más impactante, ellos finalmente entenderán. Y el enemigo de nuestra alma, el arquitecto de esta tragedia, se ríe porque lo hemos identificado mal. El problema no es la terquedad de nuestro familiar, el problema no es la falta de evidencia, el problema es que nuestro ser amado está espiritualmente ciego. Y no puedes convencer a un hombre ciego de la belleza del amanecer describiéndole los colores. Tienes que orar para que el cirujano divino abra sus ojos. El apóstol Pablo, el gran estratega de la guerra espiritual, nos da el diagnóstico divino de esta ceguera en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Te ruego que recibas esta palabra porque es la que va a cambiar radicalmente tu estrategia de oración. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Desempaquemos esta dinamita espiritual. Pablo identifica a nuestro verdadero enemigo. No es tu esposo, no es tu hija rebelde, es el Dios de este siglo, es Satanás. Es el cosmocrator, el gobernante invisible de este sistema mundial caído. Él es el autor de la filosofía atea que tu hijo aprendió en la universidad. Él es el autor de la vanidad y el materialismo que consume a tu cónyuge. Él es el autor de la religión muerta que hace que tus padres crean que ya son salvos. Es un enemigo personal, inteligente y estratégico. ¿Y cuál es su alma? No es la fuerza, es el engaño. El versículo dice que él cegó el entendimiento. La palabra griega es tiflo. Es un cegamiento deliberado. Es el acto de poner un velo, una cubierta calipto, sobre los ojos espirituales de tu ser amado. Por eso cuando tú les hablas de la cruz, ellos oyen locura, como dice 1 Corintios. Cuando les hablas del amor de Dios, ellos oyen debilidad. Cuando les hablas del pecado, oyen legalismo. No es que sean tontos, es que el Dios de este siglo ha puesto un filtro demoníaco sobre su percepción. Están escuchando una traducción distorsionada. ¿Y cuál es su objetivo? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esto es crucial. La luz del evangelio, la gloria de Cristo ya está brillando. La palabra de Dios es poderosa. Tu testimonio es luminoso. El problema no es la luz. El problema es el velo que impide que la luz penetre. El enemigo sabe que si tan solo un rayo de la verdadera gloria de Cristo penetra esa venda, la venda se desintegra y la salvación es instantánea. Así que toda su estrategia de guerra consiste en mantener ese velo en su lugar. ¿Cómo luce este velo en la práctica? A veces es el velo del orgullo intelectual. El enemigo los ha convencido de que son demasiado inteligentes, demasiado educados para creer en ese mito de la Biblia. A veces el velo del dolor y la herida. Han sido tan lastimados en el pasado, quizás por la misma iglesia, que el enemigo usa esa herida como un filtro que distorsiona todo lo que viene de Dios, haciéndoles creer que Él es un tirano o un juez cruel. A veces el velo de la distracción. Están tan afanados en el éxito, en el dinero, en el placer, que no tienen tiempo ni capacidad para pensar en lo eterno. Y muchas veces es el velo de la religión muerta. Creen que por haber sido bautizados, por ir a misa, por ser buenas personas, ya son salvos y están trágicamente ciegos a su necesidad de un encuentro personal con el Cristo vivo. Todos estos son velos tejidos por el mismo Dios de este siglo. Esta revelación debe cambiarlo todo.
Debes dejar de ser un argumentador y convertirte en un guerrero de la luz. Has estado peleando la batalla equivocada. Has estado tratando de ganar un debate de lógica en la sala de tu casa cuando deberías haber estado en tu cuarto de guerra atando al espíritu que ciega la mente de tu familia. Has estado llorando por su terquedad cuando deberías haber estado ayunando y orando para que Dios rasgue el velo. Tu oración carnal ha sido: Señor, convéncelo. Pero la oración de poder es: Señor, revélales. La oración carnal es: Padre, dame las palabras correctas para decirles. La oración de poder es: Padre, rompe el velo para que ellos puedan oír la palabra. Tu familiar no es el enemigo, es el territorio ocupado. Es la víctima con el síndrome de Estocolmo que defiende al secuestrador que lo ha cegado. Y tu trabajo como intercesor sacerdotal basado en el pacto de Hechos 16 es tomar tu autoridad y declarar la guerra, no contra el rehén, sino contra el secuestrador. La oración que salva a tu familia es una oración de autoridad que le dice: velo, te rompes. Es la oración que le pide al Padre que haga con tu familia lo que hizo con el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Enviar una luz tan brillante, tan innegable, tan sobrenatural, que los derribe de su orgullo y los deje ciegos a la lógica del mundo, para que puedan recibir la vista verdadera. Es la oración que se une a la comisión que Jesús le dio a Pablo en Hechos capítulo 26, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Tu oración es la que desata esa conversión. Amados, la revelación de que nuestra familia no es terca, sino que está espiritualmente cegada por el Dios de este siglo, es la que cambia la dirección de nuestra artillería. Hemos identificado al verdadero enemigo, el poder demoníaco que mantiene el velo en su lugar. Pero ¿cómo disparamos? ¿Cuál es la estrategia de ataque? Durante años hemos cometido un error táctico fatal. Hemos estado tratando de saquear los bienes mientras el guardia de la casa sigue armado y en control. Oramos: Señor, salva a mi esposo. Señor, convence a mi hija. Estamos tratando de arrebatar el alma del prisionero, los bienes, mientras el secuestrador, el hombre fuerte, sigue campando a sus anchas, riéndose de nuestros esfuerzos. Nuestras oraciones de súplica han sido ineficaces porque hemos ignorado la regla de enfrentamiento que el comandante de los ejércitos celestiales, el Señor Jesús, nos enseñó. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 29, Jesús nos da el manual de guerra para la liberación, la estrategia infalible para tomar un territorio ocupado por el enemigo. Él nos hace esta pregunta retórica que es la clave de nuestra victoria. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esta es la revelación que desata el poder. Aquí está la razón por la que nuestras oraciones han sido frustradas. Hemos estado intentando hacer el segundo paso, saquear su casa, traer la salvación, sin haber ejecutado el primer paso indispensable, atar al hombre fuerte. Hemos estado tratando de convencer al rey para que huya, mientras el secuestrador sigue con el arma cargada bloqueando la puerta. Es una estrategia suicida. Jesús nos está enseñando la secuencia divina del poder. Primero, la confrontación y la neutralización del poder gobernante. Después, y solo después, la liberación del cautivo. ¿Quién es este hombre fuerte? En el contexto de la salvación de tu familia, el hombre fuerte es el espíritu gobernante, el principado que ha reclamado tu linaje o la vida de tu ser amado como su territorio. Es la fortaleza espiritual que mantiene el velo en su lugar. A veces un espíritu de religión que ha convencido a tus padres de que son buenos y no necesitan a un salvador. A veces un espíritu de ateísmo o intelectualismo que ha cegado la mente de tu hijo universitario con el orgullo de la ciencia. A veces un espíritu de adicción, lujuria, alcohol, droga que mantiene a tu cónyuge en una esclavitud física que le impide pensar en Dios. A veces es un espíritu de amargura o rechazo que usa una herida del pasado para hacer que tu ser amado odie todo lo que representa a Dios. Este es el hombre fuerte que guarda la casa. ¿Y qué es atarlo? Este es nuestro acto de guerra sacerdotal. Atar Diego es un término legal y militar. Es usar la autoridad que se nos ha delegado para restringir, paralizar y neutralizar la operación del enemigo. ¿Y qué autoridad tenemos para hacer esto? La que el mismo Jesús nos dio. En Mateo capítulo 18, versículo 18, Él nos da la llave del reino. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esta es tu autoridad. Tu oración, por lo tanto, debe cambiar de una súplica pasiva a una orden de autoridad activa. Como el sacerdote de tu casa, parado en el pacto de Hechos 16, tú y tu casa tienes el derecho legal de entrar en la corte del cielo y ejecutar esta sentencia. Deja de orar: Señor, por favor, sálvalos. Y comienzas a orar: Padre, en el nombre de Jesús, me paro en mi autoridad de pacto. Identifico al hombre fuerte de nombre al espíritu, incredulidad, orgullo, adicción, que tiene cegada la mente de nombre de tu familiar. Y por la autoridad que me has dado en Mateo 18, yo lo ato ahora, ato su poder para cegar, ato su poder para engañar, ato su influencia sobre la voluntad de mi ser amado. Hombre fuerte,
Estás atado, paralizado y neutralizado en el nombre de Jesús. Esta oración es la artillería aérea, es el bombardeo estratégico que corta las líneas de comunicación del enemigo. Estás en el mundo espiritual poniéndole una mordaza al espíritu que ha estado susurrando mentiras. Le estás poniendo grilletes al guardia que está bloqueando la puerta. ¿Y qué sucede entonces, como dijo Jesús? Y entonces podrás saquear su casa. ¿Qué es saquear la casa? Es la obra del Espíritu Santo. Una vez que tú, el intercesor, has atado la interferencia demoníaca, has despejado el espacio aéreo espiritual, entonces el Espíritu Santo puede entrar sin oposición. Entonces la luz del Evangelio de la que hablamos en el punto 4, por fin puede resplandecer. Entonces la palabra que le prediques o que escuche en la radio, que le diga a un compañero de trabajo, ya no rebotará en el velo, penetrará en su corazón. El saqueo es la convicción de pecado, la revelación de la gloria de Cristo, el volver en sí del Hijo pródigo. Tu trabajo no es convencerlo, tu trabajo no es salvarlo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es ser el guerrero que ata al hombre fuerte para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra de rescate. Hemos dado el primer golpe, hemos atado al guardia de la puerta principal, pero a menudo este hombre fuerte no está solo, está atrincherado en una fortaleza que ha estado en tu linaje por generaciones. Y ahora debemos ir más profundo, debemos demoler la fortaleza misma. El acto de atar al hombre fuerte es el combate cuerpo a cuerpo que restringe al demonio que está operando en la vida de nuestro ser amado ahora. Pero un general sabio sabe que no basta con neutralizar al soldado enemigo en el campo. Debe destruir la fortaleza de donde ese soldado recibe sus órdenes y sus refuerzos. Muchas veces la ceguera espiritual de nuestra familia no es un velo nuevo tejido en esta generación. Es una fortaleza antigua, un muro de piedra construido por la iniquidad de nuestros abuelos y bisabuelos. El hombre fuerte que atamos no está operando en un vacío, está atrincherado detrás de murallas ancestrales. Y para que la luz del Evangelio penetre de forma permanente, no solo debemos atar al guardia de la puerta, debemos demoler la fortaleza. Aquí es donde entramos en una de las dimensiones más profundas y poderosas de la intercesión, la guerra contra las fortalezas generacionales. Como aprendimos en una enseñanza anterior, existe una diferencia vital entre pecado, el acto de transgresión, e iniquidad, la raíz torcida, la perversidad heredada. La palabra de Dios nos enseña, en lugares como el libro de Éxodo capítulo 20, que la iniquidad de los padres puede ser visitada sobre las generaciones futuras. Esto no es un castigo injusto de Dios, es la revelación de una ley espiritual. Cuando una generación se sumerge en un pecado grave, especialmente la idolatría o el ocultismo, abre una puerta legal, un contrato espiritual que le da a los poderes de las tinieblas un derecho de acceso a ese linaje. Ese derecho legal es la fortaleza. El Dios de este siglo, nuestro enemigo, usa esa iniquidad ancestral como el ancla legal para mantener el velo de ceguera sobre tu familia. ¿Por qué tu esposo no puede dejar el alcohol? Quizás no estás luchando solo contra su adicción, estás luchando contra el espíritu de alcoholismo que entró en tu linaje hace 3 generaciones cuando un abuelo hizo un pacto borracho. ¿Por qué tu familia es tan religiosa pero tan ciega a Cristo? Quizás estás luchando contra una fortaleza de espíritu de religión que entró cuando tus antepasados adoraron ídolos o practicaron la masonería. ¿Por qué tu hijo es tan propenso al ateísmo y al orgullo intelectual? Quizás estás luchando contra una fortaleza de humanismo, de hechicería que se estableció en tu familia hace 100 años. Para que la salvación de tu casa sea completa, debemos ir a la raíz. No basta con podar las ramas, atar al espíritu. Debemos poner el hacha a la raíz, romper la fortaleza. ¿Y cómo se rompe un derecho legal ancestral? Con una autoridad sacerdotal superior. Y es aquí donde tú, como el creyente en la casa, como el sacerdote de tu pacto, Hechos 16, tomas tu lugar. No puedes romper esta fortaleza como un simple hijo, debes hacerlo como un sacerdote. Y el arma que usa el sacerdote para romper la iniquidad generacional es el arrepentimiento identificativo. ¿Qué es esto? Es el acto de guerra legal que vemos modelado por los más grandes intercesores de la Biblia, Daniel y Nehemías. Cuando Daniel, en el capítulo 9 de su libro, oró por la restauración de Israel, él no dijo: Padre, perdona a nuestros padres que pecaron. No. Él, un hombre justo, oró: hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Él usó la palabra nosotros. Nehemías hizo lo mismo en el capítulo 1 de su libro: confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Estaban tomando la culpa del pecado de sus padres? No. Estaban tomando la responsabilidad como sacerdotes de su linaje. Estaban parándose en la brecha, identificándose con el pecado de su nación para cerrar la puerta legal que ese pecado había abierto. Este acto de humildad y autoridad es el que le arrebata al diablo el contrato legal que él ondea frente al rostro de Dios. Es el acto que le dice a la corte del cielo: el pecado de este linaje ha sido confesado y puesto bajo la sangre de Jesús. Este contrato de maldición es nulo y sin efecto.
Esta es la oración de guerra que debemos hacer por nuestra familia. Es ir a nuestro cuarto secreto, no para acusar a nuestros antepasados, sino para liberarnos de sus consecuencias. Es orar con autoridad sacerdotal. Padre, en el nombre de Jesús, me paro hoy como el sacerdote de mi familia y confieso ante ti la iniquidad de mi linaje. Confieso el pecado de nombre a lo que el Espíritu te revele: idolatría, ocultismo, brujería, ateísmo, inmoralidad, odio que mis antepasados cometieron. Me identifico con ese pecado, me arrepiento por él y lo pongo ahora bajo la sangre de Jesucristo, aquel que nos redimió de toda maldición. Y ahora, diablo, te hablo a ti, Dios de este siglo. Tu base legal ha sido destruida. Ese viejo contrato de iniquidad ha sido anulado por la sangre del Cordero. Por lo tanto, el velo de ceguera que has puesto sobre mi familia, basado en esa fortaleza generacional, es ilegal. Te ordeno en el nombre de Jesús que lo quites. Fortaleza de incredulidad, religión, ateísmo, te demuelo ahora con las almas poderosas de Dios. Caes. Esta, amados, es la oración que demuele la prisión. Has atado al guardia y ahora has derribado los muros. Punto 6. La casa del hombre fuerte ha sido vulnerada. Ahora que la interferencia demoníaca y la fortaleza ancestral han sido neutralizadas, el camino está despejado, pero el prisionero sigue adentro. Y ahora debemos cambiar nuestra estrategia. Dejamos la guerra directa y pasamos a la oración de intervención indirecta, pidiéndole al Señor de la mies que envíe sus agentes de rescate. Amado, la guerra espiritual es una guerra de estrategia. No se gana con una sola arma, sino con un asalto coordinado. Con nuestra oración de autoridad hemos entrado en el territorio enemigo. Hemos atado al hombre fuerte, a ese espíritu de ceguera que gobierna la mente de nuestro ser amado. Hemos usado nuestra autoridad sacerdotal para demoler las fortalezas generacionales, rompiendo el derecho legal que el pecado ancestral le daba al enemigo. Hemos limpiado, por así decirlo, el espacio aéreo espiritual. El bloqueo del enemigo ha sido neutralizado. Pero ahora la casa debe ser saqueada. El rehén debe ser liberado. Y para esta fase de la operación, nuestra oración cambia. Dejamos la confrontación directa y pasamos a la intercesión de intervención. Hemos hecho la parte que nosotros podemos hacer: atar. Ahora debemos clamar al dueño de la mies que haga la parte que él solo puede hacer: enviar y convencer. Y esta oración de intervención tiene dos objetivos específicos: desatar obreros y desatar circunstancias. Primero, la oración de intervención más poderosa es la oración humilde que reconoce nuestra propia limitación. Es el momento en que le decimos a Dios: Padre, mis argumentos han fracasado, mi lógica es inútil, ellos no me oyen, así que me quito del camino. Y entonces activamos la estrategia que el mismo Jesús nos dio en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 38. Jesús mira a las multitudes perdidas y nos da la orden de oración: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es tu oración. Tu familia es la mies que está lista y blanca. Y tú vas a rogar una oración intensa y persistente al Señor de la mies, a Dios mismo, para que Él envíe a sus propios obreros. ¿Quiénes son estos obreros? Cualquiera menos tú. Es el compañero de trabajo que tu esposo respeta. Es la maestra que tu hija admira. Es el extraño en el autobús que se sienta al lado de tu padre. Es un programa de radio que accidentalmente escuchan. Es un video en internet que les aparece por casualidad. Dios tiene millones de agentes encubiertos y Él sabe exactamente qué voz sí penetrará el velo de tu familiar. Tu oración se convierte en una operación militar divina. Declara: Padre, en el nombre de Jesús te ruego, como Señor de la mies, que envíes obreros a la vida de nombre. Envía a la persona correcta con la palabra correcta en el momento kairos perfecto. Prepara su corazón para que la semilla caiga en buena tierra. Desata a tus obreros. Al hacer esto te has quitado de en medio y has liberado a todo el ejército de Dios para que trabaje a tu favor. Pero, ¿qué pasa si el corazón está tan endurecido que ni siquiera los obreros pueden penetrar? ¿Qué pasa si el velo del orgullo es demasiado grueso? Entonces, activamos la segunda fase de la oración de intervención. La más difícil, la más aterradora, pero la más eficaz. La oración que desata la circunstancia. Debemos ser brutalmente honestos. La mayoría de nosotros no llegamos a Cristo porque un argumento nos convenció. Llegamos a Cristo porque llegamos al final de nosotros mismos. Llegamos porque el dolor de nuestra vida era más grande que el miedo al cambio. Y aquí es donde debemos estudiar la estrategia del padre más sabio de la historia, el padre del hijo pródigo. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, el hijo rebelde se va a la provincia apartada. ¿Y qué hace el padre? Envía siervos tras él con sermones, le envía dinero para que no sufra. ¡No! El padre lo suelta y espera. Él sabe algo que nosotros en nuestro pánico olvidamos.
El dolor es a menudo el megáfono de Dios. Y la Biblia dice que el hijo, después de malgastarlo todo, llegó a un punto donde comenzó a faltarle y hubo una gran hambre en aquella provincia. Y terminó en la posilga, deseando comer la comida de los cerdos. La posilga y el hambre no fueron sus enemigos, fueron los instrumentos de su salvación. Fueron las circunstancias orquestadas por Dios que finalmente lo hicieron volver en sí. El arrepentimiento del hijo no nació de un sermón, nació del hambre en la posilga. ¿Cuántas veces nosotros, padres, hemos abortado el milagro de la posilga? Oramos, Señor, quebrántalo. Y en el momento en que nuestro hijo nos llama y nos dice, estoy en problemas, corremos a rescatarlo. Le pagamos la deuda, le solucionamos el problema, lo sacamos de la posilga. Justo antes de que pudiera volver en sí, hemos estado protegiéndolos de las mismas consecuencias que Dios está usando para salvarlo. La oración de intervención más poderosa, la que requiere más fe y más agallas, es la oración que le da permiso a Dios para que haga lo que sea necesario. Es la oración que dice, Padre, amo tanto a mi hijo que estoy dispuesto a que sufra temporalmente para que no sufra eternamente. Te doy permiso. Rompe su orgullo. Deja que toque fondo. Quita de su vida toda muleta, toda falsa seguridad, todo amigo que lo aleja de ti. Si es necesario, envía el hambre. Si es necesario, permite la posilga. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para crear la circunstancia que lo haga volver en sí y mirar hacia la casa del Padre. Esta es la oración que desata el poder. Has atado al hombre fuerte, has demolido la fortaleza y ahora has enviado a los obreros y has dado permiso para que la posilga haga su obra. Has despejado el camino para el Espíritu Santo, el rescate está en marcha. Pero mientras la batalla ruge en la provincia apartada, hay una última batalla que debes librar, la batalla por tu propio corazón aquí en casa. Amados, la oración de guerra en el lugar secreto es el arma que ata al enemigo y desata a los obreros de Dios. Es la batalla que se libra en la dimensión invisible. Pero el Evangelio tiene dos filos. Y la guerra por la salvación de nuestra familia no se gana solamente en el cuarto de rodillas. También se gana en la sala de estar, en la cocina, en medio de la provocación. Porque después de que hemos atado al hombre fuerte, debemos convertirnos en el testimonio vivo de la luz que decimos representar. Tu oración de intercesión debe ser respaldada por tu conducta de santidad. Si tu oración es poderosa pero tu vida es un desastre, tu hipocresía está anulando tu intercesión. Esta es la trampa en la que caemos la mayoría de los intercesores. Libramos una guerra violenta en el espíritu por la mañana, atando al diablo, rompiendo fortalezas. Y luego salimos de nuestro cuarto de oración y nos convertimos en el diablo de nuestra propia casa. Nos irritamos, gritamos, respondemos con sarcasmo, condenamos. Nos volvemos la policía del Evangelio, sermoneando a nuestro cónyuge incrédulo, dejando tratados bíblicos en la almohada de nuestro hijo rebelde, mirando con juicio sus elecciones, y sin darnos cuenta estamos contradiciendo todo por lo que acabamos de orar. Le estamos demostrando a nuestra familia que el cristianismo nos hace personas amargadas, controladoras, iracundas y tristes. ¿Por qué harían ellos querer ser parte de eso? Hemos hecho que el Evangelio sea repulsivo. Le estamos presentando un Jesús que luce exactamente como un fariseo. El velo que el diablo puso sobre sus ojos es real, pero nosotros con nuestra conducta carnal lo estamos haciendo más grueso, dándole más razones para rechazar a nuestro Dios. El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes que vivían en hogares divididos, les dio la estrategia de evangelismo doméstico más poderosa y más difícil de todas. En su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2, les habla a las esposas con maridos incrédulos y lo que les dice es el secreto para ganar a nuestra familia. Él dice, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Desempaquemos esta dinamita espiritual, ganados sin palabra. ¡Qué revelación! Hemos estado tratando de ganarlo con un arsenal de palabras, argumentos, debates, sermones, versículos. Y Pedro nos dice que la estrategia más poderosa del reino es el silencio santo. No el silencio pasivo de la resignación, ni el silencio castigador de la amargura, sino el silencio poderoso de una conducta que predica más fuerte que cualquier sermón. Tu familia que está cegada por el Dios de este siglo no puede oír la verdad. Sus oídos espirituales están tapados por el velo, pero todavía pueden ver cómo reacciona, pueden ver tu rostro, pueden sentir tu atmósfera. Y tu conducta se convierte en el alma que se desliza por debajo del velo y comienza a romperlo desde adentro. ¿Y qué conducta es la que gana? Pedro la define, casta, pura y respetuosa. En otras palabras, tu paz, tu gozo, tu mansedumbre, tu amor incondicional. Cuando tu hijo rebelde te grita, esperando una explosión de ira de tu parte, y en lugar de eso tú lo miras con una calma sobrenatural, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, y le respondes con una blanda respuesta, como dice Proverbio, acaba de desatar un terremoto en su mundo espiritual. Él no lo entiende.
Estaba preparado para pelear contra tu carne, pero no tiene defensa contra la gracia de Dios en ti. Lo has confundido. Y has confundido al espíritu de ira que lo estaba usando. El demonio vino buscando un banquete de contienda y tú lo dejaste morir de hambre. Esta es la guerra en dos frentes. Y hemos estado fallando porque la hemos invertido. Hemos sido mansos en nuestro cuarto de oración, rogando y suplicando a Dios, y violentos en nuestra sala de estar peleando con nuestra familia. Dios nos está llamando a invertirlo. Debemos ser violentos en el cuarto de oración, atando al hombre fuerte, rompiendo fortalezas. Y debemos ser mansos en la sala de estar caminando en el fruto del Espíritu. Sé un león en tu lugar secreto y un cordero en tu testimonio público. Tu trabajo ya no es ser el fiscal de tu familia, es ser el testigo principal de la fiscalía. Tu vida es la prueba A. El Espíritu Santo es el fiscal que está argumentando ante el corazón de tu ser amado, y Él te usa a ti. Él le susurra a tu esposo incrédulo: mira la paz que ella tiene en medio de tus insultos. Eso no es humano, eso soy yo. Él le susurra a tu hija rebelde: mira cómo tu madre te sigue amando sin importar cuánto la lastime. Ese es mi amor. Tu vida se convierte en el imán de la gracia. Esta es la estrategia del padre del hijo pródigo. El padre no corrió a la provincia lejana con sermones. Él se quedó en casa y mantuvo el ambiente correcto. Mantuvo la luz del porche encendida. El hijo pródigo no volvió en sí solo por el hambre de la pocilga. Volvió porque recordó el carácter de su padre. Recordó que en la casa de su padre había abundancia, había gracia, había amor. Amado, amada, ¿es tu hogar un lugar al que tu familiar pródigo quiera regresar, o es un lugar de juicio, de crítica y de contienda? Tu oración de guerra debe ser acompañada por la creación de un ambiente de gracia. Tu testimonio vivo es el que crea la buena tierra donde la semilla de la palabra que los obreros de Dios están sembrando por fin pueda germinar. Esta es tu parte. Esta es tu obra. Es la más difícil de todas, porque requiere que mueras a tu orgullo, a tu justicia propia y a tu necesidad de ganar la discusión. Pero es el arma que el enemigo no puede refutar. Es la luz que eventualmente disipará las tinieblas. Amado, la oración de fe es la que enciende la mecha del milagro. Hemos hecho la oración más difícil de todas, la oración del altar, la rendición total de nuestro Isaac. Hemos aprendido a cambiar nuestras armas, dejando de atacar al prisionero de guerra para empezar a profetizar vida sobre sus huesos secos. Hemos sembrado la semilla incorruptible de la palabra y hemos tomado la postura de gracia del padre del pródigo. Hemos hecho todo lo que la palabra nos ha dicho que hagamos. Y ahora entramos en la fase más difícil, más agonizante y más crucial de toda la batalla espiritual, la espera. ¿Qué haces cuando has orado la oración de fe y la puerta de la casa sigue cerrada? ¿Qué haces cuando has profetizado vida y el teléfono de tu hijo sigue apagado? ¿Qué haces cuando has renunciado al control y el reporte que te llega de la provincia apartada es peor que el de ayer? Es aquí, en este pasillo de la fe, en este tiempo de espera entre la siembra y la cosecha, donde el 90% de los milagros se abortan. No porque el poder de Dios haya fallado, sino porque el corazón del que ora desmaya. El enemigo que no pudo detener tu oración de rendición, ahora cambia su estrategia. Su único objetivo ya no es retener a tu hijo, es desgastar tu fe. Sabe que tu hijo ahora está en las manos de Dios, fuera de su jurisdicción final. Así que ahora Él vuelve todo su arsenal contra ti, el intercesor. Te bombardeará día y noche con el arma de la esperanza diferida. Te susurrará: ¿ves? No funcionó. Tu oración fue en vano. Dios no te escuchó. Tu hijo está peor que antes. Estás perdiendo el tiempo. Y su meta es que tú, agotado y desilusionado, cometas el error fatal. Que te bajes de la muralla. Que vuelvas a tomar tus armas carnales de control y de ira. Y que con tu propia incredulidad desentierres la semilla que plantaste con tanta fe. La oración de poder no termina con el amén. La oración de poder comienza después del amén. Es la oración de la atalaya. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, Dios nos da nuestra comisión para este tiempo de espera. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán. No somos un padre ansioso que se muerde las uñas. Somos un guarda comisionado, un centinela puesto en la muralla. ¿Y cuál es el trabajo de la atalaya? No es luchar, no es correr al campo de batalla, es velar, es permanecer en el puesto, es mantener los ojos fijos en el horizonte y negarse a dormir, negarse a distraerse, negarse a abandonar la muralla. ¿Cómo velamos en esta batalla por nuestro hijo? Primero velamos sobre nuestra boca. Debemos mantener una disciplina de hierro sobre las semillas que sembramos. Hemos dejado de profetizar muerte. Ahora debemos perseverar en profetizar vida, incluso cuando los hechos contradicen nuestra profecía. Cuando alguien te pregunte por tu hijo, el enemigo querrá que le des el reporte de la carne. Ay, está peor que nunca, rebelde perdido. No,
Esa es la semilla del diablo. El atalaya de fe responde: gracias por preguntar. Estamos en un proceso, pero he puesto mi confianza en Dios y su palabra dice que mis hijos serán enseñados por Él y su paz será multiplicada. Estoy esperando una gran cosecha. Debes hablar de la promesa, no del problema. Segundo, velamos sobre nuestro corazón. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos da el mandato supremo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el manantial. El enemigo, al no poder tocar a tu hijo que ya está en las manos de Dios, intentará envenenar el manantial. Tu corazón, ¿con qué? Con amargura. Amargura contra tu hijo por no cambiar. Amargura contra tu cónyuge por no apoyarte. Y la más peligrosa de todas, amargura contra Dios por tardarse. Si permites que esa raíz de amargura crezca, contaminará tu oración y abortará el milagro. Guardar tu corazón significa practicar el perdón instantáneo y refugiarte en la alabanza. Tercero, velamos en oración, pero nuestra oración cambia de naturaleza.